Estadística inferencial, unidad 1. Introducción a la estadística. La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son histograma, pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros. La estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociados a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas o preguntas, sí, no, una prueba de hipótesis, estimaciones de unas características numéricas, estimación, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación o modelamiento de las relaciones entre variables. Otras técnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series de tiempos y minería de datos. Definiciones de la estadística. Datos: conjuntos de información recopilada o recolectada como mediciones, géneros, edades, respuestas de algunas encuestas realizadas a la población. Estadística: ciencia que se encarga de la planeación de los estudios, experimentos, la obtención de datos y posteriormente organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información recabada para así tener una conclusión basada en los datos. Población: conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que son sometidos a estudios. Se le denomina conjunto completo porque incluye todos y cada uno de los sujetos que estudiarán. Censo: es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra: subconjunto de miembros seleccionados de una población. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. En los ejercicios 7 y 11 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento escrito es A, imposible, B, posible, pero muy improbable, C, posible y probable. El ejercicio número 7 dice Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto, tomando las respuestas que nos habían otorgado, tomaríamos la opción B, posible pero muy improbable. Es improbable porque los jugadores no estarían con la misma energía durante todo el encuentro. Además que al ser un encuentro de fútbol americano, el marcador que nos está indicando aquí sería muy amplio y casi imposible de llegar a ese resultado en base a resultados o a la media que tienen los partidos de fútbol americano, que no se acercan a este tipo de resultados. El otro ejercicio es Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Aquí tenemos la opción de posible pero muy improbable, ya que pues, como dice aquí, podría ser la fecha un requisito, pero sería improbable porque eso no quiere decir que estén capacitados para el puesto. Es decir, podrían dejar a esas personas más capacitados solo por su fecha. Se tendrían que contemplar aquí otras variables que afectarían a que este resultado o este cuestionamiento se hiciera posible. Algunos datos.
Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Valor o dato es el resultado obtenido al medir una magnitud en un elemento de la población. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan cortes ni mediciones, conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2 y en adelante. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Tipos de datos. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medido por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Este es un valor estadístico y una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Forbes Exercise in New York Futility Push Button del New York Times. Datos discretos ya que todos son datos enteros. Pensamiento crítico. Es una manera de pensar clara y racional. Se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar y clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar las soluciones más fácilmente. En los ejercicios 5 a 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Aquí están unos ejercicios. Número 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Como respuesta, pudiera ser que los integrantes de grupos minoritarios desconocen los límites de velocidad del condado. O también que lo tomen como un acto racial hacia ellos, ya que en Estados Unidos los grupos minoritarios son excluidos y los caucásicos no son medidos con la misma ley. Entonces siempre va a estar en contra de los grupos minoritarios. Este sería tipo de respuestas para el cuestionamiento que tenemos aquí, en base al pensamiento crítico. En este ejercicio dice: árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet de América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. El servicio recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferencia un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué?
Como respuesta, podríamos indicar que más del 50% de las personas prefiere un árbol real de acuerdo a la encuesta realizada. El motivo puede ser el color, el aroma o simplemente porque puedes elegir el tamaño deseado. Esto es en base al cuestionamiento que se hace acá. Sería principalmente sacando la información que tenemos en cada cuestionamiento y analizarlo y dar unos datos o una respuesta un poco más objetiva. Recolección de datos muestrales. En un estudio observacional vemos y medimos características especiales, pero no intentamos modificar a los sujetos que se están estudiando. En un experimento se aplican algunos tratamientos y luego se procede a la observación de sus efectos sobre los sujetos o reacciones. En estos, cada sujeto es denominado unidad experimental. En los ejercicios 5 a 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. El 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó a 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of the Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, The Journal of the American Medical Association. Esta muestra corresponde a un experimento, ya que a una cantidad de niños se le aplica equinacia y a otra parte se le aplica placebos. Y se procede a realizar una observación para determinar cómo actúa en cada uno de ellos. Esto prácticamente es una muestra experimental, ya que como aquí lo dicen, a unos se les dio la equinacia y a otros solo se les dio placebos para ver cuál era la reacción y de ahí recabar datos y tener qué tan eficaz es la medicina. El muestreo sistemático es aquel que se basa en enlistar a toda la población y elegir un individuo para tener una muestra de forma aleatoria. Y a partir de un intervalo definido por el investigador se le seleccionará el resto de los individuos, utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar la muestra deseada. En los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o conglomerados. Este es el ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de la sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detiene y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Este es un muestreo sistemático. Como aquí lo dice, es aquel que se basa en enlistar a toda la población y elegir a un individuo para tener una muestra de forma aleatoria. Es lo que hizo aquí. De cada al quinto conductor que pasaba por ahí le hacía una entrevista. Por eso es un muestreo sistemático. Aquí tenemos capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Gráficas inadecuadas son aquellas que distorsionan los datos o simplemente son gráficas que no permiten usados equivocadamente para explicar ese tema. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Aquí está la gráfica.
Y pues la respuesta es que no. Al utilizar áreas, la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que el de las mujeres. Al usar este tipo de gráficas, realmente no se está analizando correctamente cuáles son los valores reales, ya que al no tener, como quien dice, parámetros donde medirlos nada más que la simple vista, puede generar una distorsión de la información, ya que si vemos aquí en la gráfica de hombres y mujeres, se ve que las mujeres a simple vista estarían obteniendo un ingreso menor al de los hombres. Y ya cuando, como dice aquí, que se crea una gráfica imparcial, donde si realmente se está midiendo, se nota que la disparidad de los datos no es tan grande como se ve acá, ya que esta gráfica, en base a los datos que aquí se dan, se puede medir más fácilmente porque se nota que no es mucha la diferencia, como aquí se logra notar que los ingresos aquí sí serían muy desiguales. Aquí tenemos otra gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Aquí igual, la gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. Porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Aquí igual, esta gráfica distorsiona los datos, ya que podemos apreciar que se observa de forma imparcial debido a que el consumo de Estados Unidos es solo 3/4 partes más que el de Japón. Igual aquí esta gráfica realmente no genera o no puede explicar correctamente cuáles son los datos interpretados en base a los dibujos, ya que aquí te muestra que Estados Unidos consume que 20 millones de petróleos y Japón solo 5.4. Si lo ponemos así en valores, no es mucha la diferencia, pero ya aquí en el gráfico sí se ve que es una cantidad enorme la que quieren representar en este gráfico. Y en otros, al hacer la gráfica, pues nos damos cuenta que igual los datos, sí hay una diferencia considerable, pero no es tan grande. Como dice aquí, son 3/4 partes más grande el consumo de Estados Unidos que el de Japón. Y aquí sí se mira una gráfica más real o que realmente sí muestra cuáles son los datos obtenidos. Esta te muestra el número de datos, pero no realmente no los puedes comparar porque son muy es mucha la diferencia entre un dato y otro aquí, vistos o analizados en base a lo que te está dando la gráfica. Y acá no, acá ya es una gráfica imparcial, la cual te permite analizar correctamente los datos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el nombre de los valores de los datos que hay en cada una. Al trabajar con datos muy grandes es muy útil organizarlo de igual manera y resumirlos, y lo podemos lograr elaborando una llamada distribución de frecuencias. Estos son algunas definiciones que nos ayudarán a comprender mejor. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sí los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de clases. Selecciona las clases, que en este caso van a ser 7.
Calcula la anchura de la clase, que eso es los datos obtenidos, lo divides entre las clases y te dará el resultado. Y aquí por operaciones se ponen 10. Elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente, que sería este. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para terminar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restantes. 80, 90, 100, 110, 120. Liste los límites inferiores de la clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de las clases correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129, que es donde entrarían los rangos de estos valores. 6. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de la clase de la tabla son 64 y medio, 74 y medio y así. Otra lo vamos a ver aquí en la tabla. Este ejercicio nos dice pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, que es aquí como lo hicimos de este lado, donde nos dieron los límites superiores, y aquí la media donde se va a estar manejando las frecuencias. Aquí tenemos ya dos tablas de frecuencias, una tabla de frecuencias normal y otra que es en el porcentaje de frecuencias de los pulsos de las mujeres. ¿Y cómo se hacen estas tablas? Nos vamos a Minitab. Ya tenemos los datos capturados de esta tabla. Son 40 datos. Pulso de hombre, pulso de mujeres, y este es otro que ahorita se ve. Para hacer esta gráfica, una gráfica de frecuencias y otra de porcentajes, o sea, Minitab, aquí donde nos muestran ciertas opciones, donde dice gráfica. Aquí nos vamos a un histograma y seleccionamos histograma simple. Aquí ya lo tenemos seleccionado, pero igual damos doble clic aquí, selecciona en la escala, vamos a tipo de escala. Aquí ya está en frecuencia, que es la que ahorita ocupamos. Etiquetas, pues aquí ya tenemos el nombre para que aparezca así el nombre de la gráfica. Distribución de frecuencias de pulso de mujeres. Le damos a aceptar y aceptar. El programa nos muestra la tabla de frecuencias, pero no nos muestra ningún dato y nos muestra que están separadas, que aquí nos pedía que fueran 2, 4, 6, 7 clases, y aquí nos está arrojando más. Vamos aquí así, vamos a editar barras, y aquí lo podemos hacer mediante esta, que podría ser, le damos 7 y le damos a aceptar, y aquí ya nos muestran 2, 4, 5, 6, 7. Aquí para que nos aparezcan los datos de cada tabla, y aquí ya nos muestra cada uno, pero como ven aquí no nos da los mismos resultados que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros no le dimos el seccionamiento, o sea, nomás pedimos que fueran 7 intervalos, pero para que nos dé los valores que nosotros habíamos medido acá, que son estos, tendremos que meterlos como dice aquí, que es de 64 y medio y así consecutivamente hasta llegar a 124 y medio para que nos arrojen los mismos datos. Pues aquí vamos a tener que meter uno por uno. Meter uno por uno. Para que nos arroje cada uno.
de los valores. Vamos aquí así, es hasta 124. Y ahora sí, aquí tenemos los datos que concuerdan con nuestra gráfica 14, 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Aquí ya tenemos igual. Aquí ya la tenemos cada una con su respectiva gráfica, que sería nuestra gráfica de frecuencia que tenemos aquí, pero también la podemos representar mediante porcentaje. Y es igual, aquí no nos vamos a gráfica, histograma, un histograma simple. Igual escogemos la misma, pulso de mujeres, nada más que aquí cambiaremos la frecuencia, que va a ser, en lugar de frecuencia sería por porcentaje. Le damos a aceptar. Igual etiquetas, aquí vamos a cambiar, agregamos porcentaje y le damos a aceptar. Igual aquí nos va a mostrar el ejemplo igual, que son más escalas. Aquí nos va a aparecer el porcentaje, que también sería editar cada uno en base a lo que queremos que nos muestre, para que así nos concuerden los datos y las gráficas sean similares y la podamos comparar mediante una frecuencia y mediante porcentaje. Y así nos mostraría nuestra gráfica de frecuencia medida en porcentaje de la distribución de porcentaje de pulso de las mujeres. Tendremos aquí el porcentaje de cada uno, que sería igual aquí, como la tenemos aquí ya puesta en la presentación, que es de los intervalos, que como lo tenemos aquí, 12, 14, 11, 1, 1, 0, 0, 1. Este es en base a las frecuencias, y ya tomándolo como porcentaje de todos los datos seleccionados o analizados. Este es el porcentaje de latidos por minuto, como vemos aquí, 30%, 35%, 27%, y así. Aquí lo tenemos. Este sería nuestra distribución de frecuencias del pulso de las mujeres, hechas en tablas en Minitab, para los datos obtenidos aquí en esta tabla. Ahora nos dice pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Ahora nos piden 10 clases. Igual con los datos obtenidos aquí de los hombres, lo haremos en base a distribución de frecuencia de pulso de los hombres. Aquí la tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual vamos a Minitab. Usamos lo similar, nada más que esto será con los datos que nos arrojaron mediante los hombres. Escala, tipo de escala, nos vamos a frecuencia. Aquí borramos. Falta pulso. Aceptar, aceptar. Como ven aquí, ¿cuántas gráficas nos muestra? 2, 4, 6, 8, 9. Nos estará mostrando 9 gráficas. Sumar.
etiquetas para que nos muestre los valores de cada barrita. Aquí nos vamos a barras, le damos que queremos que nos muestre el nivel de intervalos en 10, y así tendríamos nuestra gráfica de pulsos de hombres con nuestros 10 intervalos o nuestras 10 barritas, que nos muestra cuáles fueron la distribución de frecuencias de pulso de los hombres por los datos que nos arrojaron en el problema, que sería nuestra gráfica que tenemos aquí. Y esta misma gráfica igual la podemos hacer mediante porcentaje. Aquí tipo escala, porcentaje, aceptar. Nos estaría arrojando aquí el porcentaje, pues igual tenemos que en cada barrita nos dé nuestros datos que tenemos, e igual que sean 10 intervalos, y aquí ya la tendríamos. Aquí tenemos otra barrita y tendríamos esta, que este ya sería en base a la frecuencia obtenida, pero por porcentaje. ¿Qué porcentaje de cada intervalo tiene sobre todo los datos obtenidos? Así sería como se hace la distribución de frecuencias por porcentaje en los pulsos de los hombres. Otro problemita es radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en los datos de An Unexpected Rise in Strontium de Mangano, de la ciencia de Total Environment. Construyó una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí igual tenemos los datos obtenidos de las personas de Pensilvania nacidas después de 1979. Igual aquí tenemos nuestra distribución de frecuencias de radiación de dientes de leche normal, así como los datos se ordenan de menor a mayor, y acá ya la tenemos en base al porcentaje que tiene cada intervalo sobre los datos obtenidos, o el porcentaje que representa cada uno de los intervalos en base a los... ¿cuántos fueron? Creo que son 40. Que sí, son 40 datos, y aquí es el porcentaje que el intervalo de 115, acá 125, y eso es el porcentaje que equivale a cada uno de sus intervalos. Igual aquí podemos hacer nuestra gráfica igual, histograma simple, pero vamos a hacer frecuencia, distribución de frecuencia es de radiación en dientes de leche. ¿Cuánto nos pide el 8 clases? Nos pide el problema. Entonces le damos a aceptar. Nos va a crear nuestra gráfica. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Le ponemos que nos dé el valor que tiene cada barrita, y nos vamos ahora para que nos muestre nuestros 8 datos, nuestros 8 intervalos.
Aquí ya no los muestra así. Estos serían la gráfica de frecuencia para los datos obtenidos en los análisis que se dieron de los 40 datos de frecuencia de radiación de dientes de leche. Aquí lo tenemos ya cada uno, aquí dándonos igual. Y esto igual se puede representar mediante un porcentaje, no solo en datos, sino para analizar cuál es el equivalente de radiación. Aceptar igual. Y aquí ya nos estaría mostrando el equivalente. Creo que no lo cambié. Lo vemos, escala, creo que sí no lo cambié. Igual, porcentaje. Aquí ya lo tenemos. Y aquí ya nos estaría mostrando nuestra gráfica. Pero igual creo que nos sobra un valor 2, 4, 6. Sí. Entonces editamos nuestras barras para colocar los intervalos que nosotros necesitamos. Y ahora ocupamos que nos dé nuestros datos. Y aquí ya lo vemos con porcentaje de cada uno. Y aquí si dejamos ahí el cursor nos muestra nuestra clase, que va de 110 a 120. El límite inferior es 110, el límite superior es 120. Y aquí nos está mostrando el porcentaje de cada uno de los límites. Y esa sería nuestra distribución de frecuencias por porcentaje de radiación de dientes de leche. Que serían igual nuestras gráficas que tenemos aquí ya acomodadas. Esto es en base a lo que es distribución de frecuencias. Aquí tenemos lo que es histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, their National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. Aquí esto es la estatura en pulgadas, el P es el peso en libras, es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en los latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica en, no sé qué sea esto, días es presión sanguínea diastólica, col es colesterol, IMC es el índice de masa corporal, mus es la longitud del muslo, codo es anchura de codo, muñ es anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice de masa corporal. Tenemos que capturar todos estos datos para poder lograr hacer estos histogramas. Dice realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso, libras, pulso y índice de masa corporal. Aquí tenemos unos histogramas un poquito más detallados que de los que vimos acá arriba, donde nada más nos mostraban los datos. Aquí se nos muestran más cosas como el valor P, media, desviación estándar, varianza, asimétrica, kurtosis, el número de datos, el dato mínimo, el primer cuartil,
la mediana, el tercer cuartil y el número más alto, en base a los datos que nos arroja esta tablita. ¿Cómo se hacen estos histogramas? Que tenemos el de edad, estatura, peso y el pulso de los hombres. Nos vamos a militar. Este es un tipo de gráfica o histograma diferente donde podemos obtener más detallado los datos que se obtienen en base a los datos capturados aquí. Estadísticas, aquí en estadísticas básicas, nos vamos a resumen gráfico. Por ejemplo, comenzamos con el de la edad. El nivel de confianza es de 95, que casi siempre se hace así. Dale clic y le damos a aceptar. Aquí nos muestra ya un resumen más detallado de los datos obtenidos en base a estos datos. Por ejemplo, aquí nos pide realizar histogramas de la edad, que es este que estamos analizando. Igual le podemos añadir las etiquetas de datos para que nos muestre cada dato. Aquí vemos que nos muestra la media de los datos obtenidos, que es 35.475, que serían los datos obtenidos de la edad, que nos muestra aquí. La desviación estándar, que es qué tan alejados están los datos en base a la media. La varianza, que es la media al cuadrado. La simétrica, la kurtosis, que esto indica cómo están separados los datos. Si es negativo, significa que los datos están muy dispersos a la media, que no están asimétricos junto a la media. Y aquí nos muestra también lo que es el número de datos con los cuales se realizó este gráfico. También tenemos aquí analizando lo que es el intervalo de confianza, que fue el que dejamos de 95%. Significa que tendremos un 0.5% de error. Aquí tenemos el dato mínimo, que es 17, el máximo, que es 73, la mediana obtenida de todos los datos, que es de 35.2, que esto es en base a los datos obtenidos aquí. Y aquí nos muestra también lo que es el primer cuartil y el tercer cuartil, que eso se pueden obtener en base a la media. Y este es un gráfico un poquito más detallado de esta gráfica, que si lo sacáramos en base al gráfico anterior, que era nada más como de escalas, igual por porcentaje, por frecuencia. Este sería menos. Este es un poquito más sencillo que este nada más nos arroja lo que es el puro histograma sin ningún tipo de datos. Que esto, para una explicación simple, sí funciona, pero ya logra arrojar algo un poquito más detallado, como es todos estos valores, que ya para un análisis más ¿cómo se puede decir? Más detallado, te sirven todos estos tipos de datos, porque este nada más te está mostrando
una gráfica, un histograma de frecuencias donde solo te acomoda los datos para obtener o ver el tipo de dónde hay más, dónde hay menos, y acá ya te muestra la media, la varianza, desviación estándar para problemas un poquito más complejos. Aquí igual ya los tenemos hechos para la edad, la estatura. Aquí en la edad pues sí varía un poco, ¿no? En la estatura sí se ven un poquito más juntos los datos, y la campana de Gauss ya es un poquito más, se ve un poquito más acomodada. Igual aquí en el peso también. El pulso sí también es como la edad. Sí están muy variados los datos. Están como que muy juntos al principio, y al final ya se ven un poquito más dispersos. Donde igual aquí nos muestran todo la media, la desviación de cada uno de estos datos que se obtuvieron en esta tablita, que era la edad, la estatura, el peso, cintura, el pulso, índice de masa corporal, muslo, codo, muñeca, brazo. Aquí podemos ir haciendo igual cada uno de los histogramas que nos pide. Igual estadísticas básicas, resumen gráfico, y ahora nos vamos a la estatura y nos mostrará igual la estatura. Aquí nos muestra cada uno, igual aquí el primer cuartil, la mediana, el segundo cuartil, el rango intercuartil, el número de datos. También aquí podemos hacer lo mismo, que cada barrita nos muestre el número de datos que están aquí. Vamos un poquito más grande para analizarlo mejor. Aquí nos muestra que así van distribuida la estatura: 64, 68, esto es en centímetros, creo, o no sé. Estatura está en pulgadas, centímetros. Igual aquí la media, que es de 68.335, que se obtiene en base a los 40 datos. Su media es de 68.335, la desviación es de 3.02, la varianza es de 9.118, la kurtosis. Aquí como los datos están más juntos en lo que viene siendo la media, la kurtosis es un valor positivo. En el otro era, en este se miraba que estaban más dispersos. Aquí ya se juntan, y aquí nos daba un valor negativo de la kurtosis, y aquí nos da un valor positivo, que esto es igual en base a que los datos están más cerca de la media, y en la otra están un poquito más alejados, se encuentran muy dispersos, por eso da negativo. Igual aquí vamos a hacer otro, que es en base al peso. Aquí es igual, nos muestra todo. La media de los 40 datos es de 172, la desviación estándar es de 26, la varianza es de 693.12, igual. El mínimo es de 119.50, el primer cuartil es de 152, la mediana es de 169.95, el tercer cuartil es de 190.60,
el intervalo de confianza, para la mediana, para la media, la desviación estándar. Todo esto nos muestra los límites inferiores y superiores, 112.5, 127, y 127, 142, y así se va. Nos está mostrando cada valor. Esta es un poquito más completa, igual que los primeros histogramas que vimos. Por ejemplo, este último sería de 172 a distribución normal. Ok. Todo esto aquí nos muestra eso. 200, 217. Aquí están todos. Igual nos muestra la mediana, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, el rango intercuartil, los límites, primer límite y el último límite, el número de datos. Todo esto nos muestra como dice aquí, informe de resumen de peso. Ya es un histograma un poquito más completo, que nos ayuda a analizar mejor los datos. Como aquí pues ya los tenemos todos: histograma de edad, estatura, histograma de peso, histograma de pulso de hombres, y el índice de masa corporal, que es igual aquí: media, desviación estándar, varianza, akurtosis, el mínimo que es 19.600, primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil. Todos estos datos ya serían los que pide el programa, que pide el problema en los histogramas. Aquí por ejemplo dice realizar histogramas de cintura en circunferencia de la cintura en centímetros, la longitud del músculo en centímetros, el codo en centímetros, muñeca es anchura de la muñeca en centímetros, y el brazo en la circunferencia del brazo en centímetros. Igual aquí ya se realizaron los histogramas. Como vemos, el de cintura es de la media es de 91, la desviación estándar es de 9.79, varianza es de 99, el número de datos son 40, el valor mínimo es de 75.2, el primer cuartil es de 83.125, mediana es de 89.850, tercer cuartil es de 102.975 y el máximo es de 108.700. Aquí tenemos que sería el histograma en base a los datos obtenidos aquí de la cintura. Recolectar todos estos datos, pasarlos al programa y poder hacer los histogramas detallados de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos el del muslo, que tenemos una media de 42, una desviación estándar de 2.936, una varianza de 8.672, un mínimo de 38, un primer cuartil de 40.5, la mediana es de 42.6, tercer cuartil es de 44.5 y el máximo es de 48. Aquí tendremos analizado cada uno de los histogramas del codo, de la muñeca y el del brazo, que es prácticamente como hicimos estos, se realizarían estos, donde aquí por ejemplo nos muestra el de la media, del brazo 32.561, igual aquí vemos la campana de Gauss, que aquí también están más centrados o más cercanos a la media. La varianza es de 9.662, la kurtosis 0.72, el mínimo desde 25.9, primer cuartil es de 30.750, la mediana de 32.150, el tercer cuartil es de 34.150
y el máximo es de 41.1. Y estos serían los histogramas de la cintura, el muslo, el codo, la muñeca y el brazo. Aquí lo tenemos: cintura, muslo, codo, muñeca, y el último sería el del brazo. Ya realizados y capturados en Minitab, estos serían los datos que nos arrojaría esta tablita. Como lo dije, ¿no? Estos datos, estos histogramas, pues ayudan a tener un poco más claro el tema que verlos así, ¿no? Aquí tendremos que ver cada uno y checar cuál es el más chico, cuál es el más grande. Y ya cuando, por ejemplo, aquí nos vamos a Minitab, pues ingresas todos los datos así, no necesitas necesariamente en orden, nada más los vas copiando, se ingresan los datos y el programa automáticamente te genera el informe o el histograma de cada una de las celdas o columnas que tenemos aquí, y ya se puede analizar de una manera más rápida y eficiente y con un error muy bajo que nos arroja este programa. Gráfica de polígono de frecuencia y frecuencias relativas. Polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Una variante del polígono de frecuencias básico es el polígono de frecuencias relativas, que utiliza frecuencias relativas, esto es, proporciones o porcentajes en la escala vertical. Al tratar de comparar dos conjuntos de datos, a menudo es muy útil graficar dos polígonos de frecuencias relativas sobre los mismos ejes. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias con estos datos, que es el pulso de latidos de hombres y mujeres, con una frecuencia. Aquí ya nos da las frecuencias: 60-69 son 12, 70-79 una frecuencia de 14, y se obtiene este polígono o esta gráfica de polígono de frecuencias. Aparecen mujeres, sería esta, y obtendríamos este. ¿Cómo se realiza esta gráfica? Vamos a Minitab. Aquí ya tenemos los datos capturados de las 40 mujeres, las marcas de clase y las frecuencias. Para realizar esa gráfica, vamos aquí donde dice gráfica de barras, donde dice valores de una tabla y en una tabla simple. Aquí tenemos que poner como variables de la gráfica frecuencia, que sería nuestra frecuencia de acá. La variable categórica sería las marcas de clase. Aquí en etiquetas, pues ya la tenemos así. Aquí mostrar datos, por default nos viene en barras, pero si nosotros lo dejamos así, nos saldría este tipo de gráfica, que es prácticamente lo mismo que nos va a salir en la otra, pero en la otra nos va a salir con otros puntos. Estamos aquí así, vamos aquí así, y entonces aquí tenemos que mostrar símbolos y desactivar y símbolos y líneas de conexión. Aceptar, y ya le damos así. Aquí ya nos muestra esta. Tenemos en cada una, aquí la tenemos igual. Este sería nuestro polígono de frecuencias, base a los pulsos de las mujeres. Aquí lo tenemos así, que tenemos las marcas de clase 64.5 como lo tenemos aquí, y el valor es de 12. Nuestra frecuencia sería 12 y nuestra
Marca de clase sería de 64.5. Si nos vamos aquí arriba, tendríamos que nuestra frecuencia es 14, como nos indica nuestros datos, y la marca de clase sería 74. Si nos vamos a este, como aquí nos dice 114, y nuestro valor sería 0, que es el que tenemos igual a nuestra frecuencia. Este sería para las mujeres, aquí nos muestra la frecuencia, y aquí nuestra marca de clase, y este sería nuestro polígono de frecuencia para las mujeres. Vamos a poner así para que se vea. No se alcanza a ver el último dato, pero aquí tendríamos ya nuestras frecuencias: 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Y nuestra marca de clase aquí sería de 124.5. Aquí no se nota, pero aquí sí. Nuestro último valor sería como se nos mostraría nuestra gráfica de polígono, que es similar a la otra, pero como les digo, la otra es así. Miren, si se puede mostrar. Se nos mostraría algo así, que es prácticamente es la misma, nada más que sería con barritas, sería igual: 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Sería igual, nada más que aquí se nos borran las barritas y solo se nos deja esta frecuencia, que es también fácil de analizar y no te enredas tanto con este tipo de cuestiones. Pero pues es exactamente la misma. Si lo ponemos aquí, nos tendría que dar el... bueno, este no. Pero aquí sí le pusimos que no tiene los valores. 64, aquí sería igual, pero este sería nuestro polígono de frecuencias con los datos obtenidos en el pulso de las mujeres y nuestras marcas de clase, nuestra frecuencia. Aquí ya lo tendríamos todo puesto, que es esta misma barrita. Aquí ya no le puse los valores, pero es esta misma barrita. Ahora nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de construir un polígono de frecuencias con estos datos, que es igual. Y aquí se obtiene lo mismo, que es la frecuencia, pero la de los hombres, que sería el mismo procedimiento para analizar que se analizó con esto. Obtendríamos este gráfico de polígono de frecuencia de los hombres. Y aquí ya tendríamos nuestra frecuencia: 13, 7, 9, 2, 4, 4, 1. Aquí la tenemos ya identificada: 13, 7, 9, 2, 4, 4, 1. Y en nuestros límites de aquí así, en nuestros pulsos. Dice: la siguiente tabla representa pulso de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Frecuencias relativas se entiende como porcentaje. Igual, obtenemos los datos, los capturamos y tenemos este pulso de frecuencia, que es el mismo que teníamos acá arriba. Nada más que aquí ya se obtiene un porcentaje. ¿Cómo se obtiene este porcentaje? Se divide la frecuencia entre el total de datos. Por ejemplo, aquí 12 entre 40 nos da el 30%, de 69 a 30. 14 entre 40 nos da el 35. 11 entre 40 nos da 27. 1 entre 40, 2 y medio. 1 entre 40, 2 y medio. 0 entre 40, 0. Y 1 entre 40, 2 y medio. Entonces aquí nos vamos a este. Y aquí igual ya tenemos capturadas todas las de estas, todos nuestros valores: pulso, marca de agua, marcas de clase, frecuencia y frecuencia relativa, que estas son las que nos van a interesar. Es exactamente lo mismo. O sea, nuestra gráfica de barras, igual, valores de una tabla simple. Y aquí la que vamos a seleccionar es frecuencia relativa, que es el polígono que vamos a, o la gráfica que nosotros vamos a ahorita a comparar.
Acá es marca de clase igual. Aquí verificamos que está el símbolo, símbolo de conexión, sin barras. Aquí le ponemos gráfica de frecuencias relativas. Aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí nos sale nuestra. Ponemos una etiqueta para dar los datos. Aquí tenemos nuestra frecuencia relativa, la marca de clase que ya las teníamos aquí designadas. Miramos aquí. Nuestra marca de clase es de 64.5 y el valor o el porcentaje es de 30%. Aquí lo tenemos de igual de 74.5 y el valor es de 35.5. 84.5 y el valor es de 27.5 y así sucesivamente hasta llegar hasta el último, que sería de 124.5 y el valor es de 12,5, como lo tenemos aquí así. Esta sería una frecuencia relativa o por una gráfica de frecuencias por porcentaje, que prácticamente sería la misma gráfica si la sacáramos en base aquí no le cambié el nombre, pero aquí la tendríamos en frecuencia de datos y aquí en porcentaje. 12 datos equivalen al 30% de todos los datos, o sea, de 40 datos, los 12 datos obtenidos aquí equivalen al 30% del total de los datos. 14 datos equivalen al 35% del total de los datos, y así nos vamos a un dato equivalen al 2.5, sí, el 2.5% de cada dato, ¿no? Aquí ya no me muestra que tiene algo bien. Ahora tenemos que seleccionar aquí, nos equivale al 2.5% de un dato del total de los 40 datos. Aquí bueno, esto no se le cambió, se le puede cambiar. Aquí sería nuestra gráfica de frecuencias, polígono de frecuencias normal, y aquí sería el porcentaje o relativos, como lo pide el problema. Es la misma gráfica, nada más que una te da los datos o te da el número de datos, y aquí te da el porcentaje aquí que vale cada número de datos, que es lo que nos pide el problema. Aquí la tenemos igual. Aquí sería el de los hombres, que es igual a esta. Aquí obtuvimos la gráfica 32, 17, que ya es lo que tenemos aquí. 22, 5, 10, 10, 2,5, que son los datos que obtuvimos. Se hace de la misma manera, nada más que esta vez con los datos de los hombres. Gráfica de ojiva. Una ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo del valor específico, tal como se ilustra en el ejemplo 3. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. La gráfica de ojiva de mujeres en base a los datos del pulso de latidos por minuto de las mujeres. Tenemos esta gráfica donde nos muestra que bajo del 69.5 hay 12 datos menores al 69.5, y le tenemos que del 79.5 hay 26 datos menores, y así es lo que indica una gráfica de ojivas.
nos muestra cuántos datos menores hay a cada valor. Vamos a ver cómo se realiza. Aquí ya la tenemos nuestras fronteras, que por ejemplo del 0 al 59.5 no hay ningún valor, y tenemos que de 59.6 al 69.5 hay 12 valores, como nos lo muestra aquí nuestra gráfica. Aquí sí. Pero ¿cómo es esta gráfica? Vamos a gráfica de barras, valores de una tabla, gráfica simple. Aquí ya la teníamos, ¿no? Pero es frecuencia, frontera de clases. Aquí en opciones de gráfica lo tenemos que poner aquí en predeterminado y acumular y en X, para que los valores se vayan así de menor a mayor. Igual aquí desactivar el que es de barras y colocar el símbolo y línea de conexión. Etiquetas, pues ya lo tenemos, gráfica de ojiva. Vamos a aceptar y nos va a crear otra, la misma. Ponemos sus valores, etiqueta de datos. Ya lo tenemos así. Como les decía, de menor al 59 no hay ningún valor, por eso nos marca 0. De 59.6 se puede decir al 69.5 nos dice que hay 12 valores. Y de ahí para arriba, por ejemplo, hay 26 valores menores a 79.5. Aquí igual hay 37 valores menores a 89.5. Aquí, como le dice, aquí hay 38 menores a 99.5. De aquí a aquí, se fijan, solo es un número. O sea que hay un número entre 89.6, se puede decir, y 99.5, solo hay un valor. Igual de 99.6 a 109.5 igual hay un valor. Por eso aquí ya solo se va diciendo 37 valores menores a 89.5. De aquí a aquí solo hay un valor. De aquí a aquí solo hay un valor. Y por ejemplo, de 109.5 a 119.5 no hay ningún valor en ese rango. Por eso se mantiene igual. Y de 119.5 a 129.5 hay solo un valor. En ese rango de números o de frecuencias solo hay un valor. Así es como se muestra una gráfica de ojivas. Aquí de ojivas para mujeres. Y es igual a la de los hombres. Nos muestra que todos estos datos menor a 55.5 no hay ningún valor. 61.5 hay 13 valores. Entre 55.5 y 61.5 hay 13 valores. Aquí nos muestra igual que de 61.5 a 67.5 hay 20. De 67 a 73 hay 29, 31 y así va consecutivamente. Eso es lo que representa una gráfica de ojivas, por ejemplo aquí en el de los hombres. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se aplican. La siguiente tabla representa los pulsos por las mujeres. Construir una gráfica de puntos. Aquí tendríamos nuestra gráfica de puntos. Gráfica de puntos de los pulsos de mujeres por minuto. Sí, por minuto. Aquí esta gráfica nos indica el número de individuos entre los rangos de pulso por minuto. ¿Cómo se hace esta gráfica? Vamos aquí a editar, porque ya la tenemos. Aquí tenemos los 40 datos. Vamos a gráfica de puntos, simple. Aquí ya tenemos seleccionada, pero pues es nuestra única variable. Le damos seleccionar. Aquí todo se deja igual. Etiquetas, pues es gráfica de puntos de pulso de
mujeres. Aceptar, aceptar. Y aquí nos muestra la gráfica. Esta gráfica pues sirve para datos no tan... una lista de datos no tan extensa, que sea muy corta, porque pues ya sería muy difícil contabilizar, no sé, 1000 datos, 2000 datos. Y este es algo sencillo para ver la diferencia entre otro tipo de gráficos. Por ejemplo, aquí nos ponemos y nos indica que tenemos esos datos entre la clase 59.5 y 60.5, nos va indicando entre qué clase están. Eso es lo que nos indica este tipo de gráficas. Y los rangos de donde se encuentran. Así es como se genera una gráfica de puntos. Por ejemplo, en base a los datos de aquí, tenemos esta gráfica. Por ejemplo, para los hombres quedaría esta gráfica de este estilo igual, haciendo el mismo procedimiento.